Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia, Señor Dios Todopoderoso. Te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques en mi vida, en la vida de cada oyente, Señor, en la vida de cada persona que va a escuchar esta predicación, Señor Dios Todopoderoso, para que esa predicación, Dios, que sea tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, que seas tú hablando, Señor, para que realmente transforme vida, Señor, porque dice tu palabra que tus remas son espíritu y son vida, Señor Dios Todopoderoso, para que alumbre los corazones de cada persona que está en oscuridad, para que encuentre una respuesta de ti, Señor Dios Todopoderoso, para que tú les hables directamente a cada corazón, Señor Dios bueno y santo. Háblame, Señor, por medio de esta palabra, Señor, y enséñame cada día, Señor, a entregarme más a ti, Señor Dios Todopoderoso, y a seguirte, Señor Dios Todopoderoso, como tú, Señor, lo mandas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es el Salmo 48 y también Mateo 4:19. El mensaje es: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. De antemano les pido disculpas por el sonido que van a escuchar, pues si se escucha, porque pues yo soy también ama de casa y entonces ustedes saben, mis amados, hay que cumplir labores y eso trata el tema de hoy. Cuando el Señor encontró a Pedro y Andrés, que son hermanos, ellos dos estaban pescando, ¿cierto? Pero el Señor les dijo: ven en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Eso está en Mateo 4:19. Miren, vamos a leer desde Mateo 4:18, que es como la palabra que les leí ayer. Entonces, en Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, está claro que el Señor llama a gente trabajadora. Él llamó, o por lo menos Pedro y Andrés eran gente trabajadora. O sea, a él no le interesa llamar a gente que sea holgazana a mandarlos a ser pescadores de hombres, ¿cierto? Entonces el mensaje de ayer era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces cuando uno realmente se ha arrepentido y busca al Señor, lo siguiente que tiene que hacer es ir en pos de Él y llamar a otros más al arrepentimiento, ¿sí? Es como un árbol que da fruto, la semilla da fruto, o sea, el árbol da fruto, ¿y qué pasa con la semilla? Vuelve y da otro árbol, ¿cierto? Es lo que el Señor, es lo que es la multiplicación. El reino de los cielos es multiplicación porque es vida. Si usted pone una piedra, la piedra no se va a reproducir. La piedra es inerte, no va a producir otra piedra. Pero las cosas que tienen vida reproducen más vida, reproducen a su misma imagen. ¿Cuáles son esas cosas con vida? El Señor los dijo: las plantas, los animales y los seres vivos, porque a cada uno le dijo: reproduzcanse según su especie. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos manda a reproducir? A reproducirnos según nuestra especie. Y si nos hemos arrepentido y somos hijos de Dios, que es el mensaje de ayer, todo aquel que se arrepiente y busca al Señor Jesús, y ese arrepentimiento, mis amados, implica también un bautismo, porque el arrepentirse significa también bautizarse en agua, o sea, uno creer en Jesús y ir a bautizarse. Por eso el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces eso implica un arrepentimiento, aquí como para coordinar el mensaje de ayer con el de hoy, porque estos son seguimientos, porque son palabras. Yo le estoy predicando salmos continuos, pero a la misma vez le estoy predicando sobre las palabras del Señor, que son las palabras rema, ¿cierto? Entonces la palabra de Jesús, que es palabra rema, es esta: venid en pos de mí. Esta es otra palabra rema del Señor: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Pero a quiénes? ¿Cierto? A aquellos que se arrepienten y buscan al Señor. El primero que proclamó fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que si a alguien le dice: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, es decir, usarnos para llamar a otros al arrepentimiento, es porque ya estamos arrepentidos, ¿cierto? Porque ya estamos arrepentidos, porque ya estamos bautizados, porque creemos lo que dice el Señor en su palabra. Y por otras más razones, ¿cierto?
Pero aquí entonces el Señor nos llama a ser pescadores de hombres. Y ser pescadores de hombres, mis amados, es con nuestro mismo testimonio. Cada uno de los que nacen de nuevo tienen que reproducirse en eso mismo que han nacido. Si son hijos de Dios, que es lo que se reproducen en otros hijos de Dios. Cuando le hablamos a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, ¿cierto? Esposo o esposa según el caso de la mujer o el hombre. Y también cuando le hablamos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros allegados, compañeros de trabajo, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos manda. Vengan en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Entonces el Señor quiere esto. O sea, nosotros tenemos oficios terrenales, pero no nos podemos quedar en el oficio terrenal, mis amados, porque el oficio terrenal no va a dar fruto. No estoy significando que dejen de trabajar. No, el Señor también dice Pablo, el que no trabaja, que tampoco coma. El Señor nos manda a trabajar, ¿cierto? El Señor nos manda a trabajar, pero también nos manda a que hagamos labores que sea más prioritario o más importante. Pongamos como prioridad la labor de Él, del llamado que Él nos da a ir a ser pescadores de hombres. Dice acá, ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. ¿Y qué pasó? Mire, ellos entonces dejando, estoy leyendo Mateo 4:20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces mire que hay un llamado y es al instante, porque la gente a veces cree que Dios la va a seguir llamando y llamando eternamente. Y no, mis amados, hay un tiempo para todo. Y cuando el Señor hace un llamado, Él quiere que lo hagamos inmediatamente, porque el que no actúa inmediatamente también es un desobediente. ¿Cierto? Es que no es cuando nosotros queramos, es cuando el Señor nos hace el llamado. El Señor nos hace un llamado, es para responder a ese llamado, para decirle sí, Señor. El primer llamado es al arrepentimiento, pero el segundo llamado es a ser pescadores de hombres. O sea, si nos hemos arrepentido, si estamos bautizados, si creemos en el Hijo de Dios y por lo consiguiente nos hemos bautizado en agua, obviamente ya grandes, porque el bautismo implica grandes, cuando uno está grande, no cuando es pequeño, porque un bebé no se arrepiente. Entonces el Señor nos llama a que vamos a hablarles a otras personas de Él, a que seamos pescadores de hombres. Entonces vamos con esto en mente, vamos a leer el Salmo 48. Dice, cántico, Salmo de los hijos de Coret. Grande, JHWH, y alabado, y digno de ser alabado. Entonces el Señor es grande y es digno de ser alabado. En gran manera, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Entonces que lo alabemos, ¿quién es? La ciudad de Él. Y que nosotros somos la ciudad de Él, somos la verdadera Jerusalén, ¿cierto? Aquellos que quienes que hemos sido arrepentidos, que nos hemos arrepentido, si somos la ciudad de Él porque somos hijos de Dios, porque nos hemos arrepentido y hemos acudido a su llamado de bautizarnos también en el agua, porque esto implica como alguien que ha nacido de nuevo no se ha bautizado. Si no se ha bautizado es porque todavía no ha entendido, no que no haya nacido de nuevo, sino ha entendido que Dios también lo mandó a bautizarse, que Jesús dijo que nos bautizáramos, creyéramos y nos bautizáramos, ¿cierto? Incluso en el eunuco, él creyó y él mismo dijo, él mismo pidió el bautismo. O sea, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y ahí mismo Esteban lo bautizó. Porque cuando uno cree no hay ningún impedimento para ser bautizado. Y creer, mis amados, es, si usted cree en lo que dice la palabra de Dios, que Jesús es Dios, pues también cree sus mandamientos, ¿cierto? Él dice, no te haréis imagen, no haréis esto, no haréis aquello, no robarás, no matarás. Porque alguien no puede decir, yo creo en Dios, y decir yo creo en Jesús, pero al mismo tiempo tener, por decir algo, haberle robado una casa a alguien y no devolvérsela. Primero tiene que ponerse en paz con el Señor. O sea, primero tiene que devolver eso que robó. O sea, todo lo que pueda organizar en su vida, organizarlo. Hay cosas que no, ¿cierto? Por ejemplo, considero que alguien de pronto antes de conocer al Señor se había casado, pero ahora Dios le hace el llamado y ya está viviendo con otra persona, tiene hijos con esa persona, lleva mucho tiempo viviendo con esa persona, no tiene que volver a su anterior matrimonio, sino que ya como el Señor lo llamó, considero que así se debe quedar, y tiene que poner ese hogar que ya lleva tiempo, que tiene hijos y todo, ponerlo en paz con Dios, llevarlo al matrimonio, ¿cierto? Casarse en el Señor con esta persona,
porque el Señor dice, ya las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces es lo que dice en el Éxodo, en los mandamientos: yo soy el Señor tu Dios, no te harás imagen, no te harás ninguna semejanza, no te inclinarás ante ellas, no las adorarás. Y también dice, honra el día sábado, y esa honra el día sábado es honrar a Jesús, ¿sí? Porque Jesús es nuestro verdadero reposo. Mire que cuando Él vino acá, Él trabajaba en sábado, porque los trabajos de Dios se hacen diario. O sea, no hay un reposo de la obra de Dios. O sea, yo saco un día para descansar, pero si en ese día viene alguien y me toca la puerta y me dice, ayúdame, yo no le puedo decir, es mi día de descanso, yo no te voy a ayudar. Eso no es conocer a Dios, ¿cierto? Se le puede ayudar, pero si me dice que le tengo que, o sea, no, lo que no tengo es que trabajar en lo secular, en lo humano, pero en lo espiritual sí. Por ejemplo, ese día debo orar, ese día debo leer la palabra, o sea, no debo reposar de eso. Es lo que no debo hacer, que lo haga o no lo haga, pero no se debería hacer, porque las cosas de Dios, del trabajo espiritual, nunca hay reposo, mis amados, y de tender la mano al otro, de ayudarlo, no hay reposo, ¿cierto? Es decir, si se presenta la ocasión de ayudar a alguien, hay que ayudarlo. A Jesús se le presentaba la ocasión de ayudar siempre en el día de reposo, porque ellos se reunían en el día de reposo, era el día que ellos buscaban a Dios, ¿cierto? Entonces en ese día el Señor sanaba a muchos en las sinagogas. Entonces aquí dice en el Salmo, dice, alabado y grande es el Señor, que su pueblo lo alabe, o sea, que su ciudad la alabe, que somos nosotros. La alabanza, si lo vemos desde lo que estamos leyendo de Mateo 4:19, ¿qué alabanza es? Obedecer a Dios. La alabanza no, este pueblo de labios, dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si es obedecer, entonces la alabanza es obedecer al Señor. O sea, la alabanza no es decir Dios es grande, Dios es bueno, de dientes para afuera, ¿cierto? Porque decir eso es muy fácil, pero alabarlo es con nuestros hechos, ¿cierto? Como Dios es grande, entonces lo obedezco. Si Él me dice que me bautizo, me bautizo. Si Él dice que predique, predico. Si Él dice que haga esto, lo hago. Eso es alabarlo, obedecerle. No todo el que diga Señor, Señor. O sea, la alabanza es decirle Señor, Señor, pero eso no es suficiente porque eso de dientes para afuera. Hacer su voluntad es reconocer que Él es Señor. Es decir, si Él es santo, ¿Él qué pide de mí? Que seamos santos. Entonces, ¿yo puedo ser santa por mí misma? No. Tengo que estar con Él, tengo que estar conectada a Él, creer en su gracia, creer que Él me santifica, creer que por Él, no por mi obra, ¿cierto? Como Él dice, ser santo como yo soy santo, o sea, porque yo soy santo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Unirme a Él, unirme a su trono, adorarlo, en su trono de santidad, adorarlo en todo lo que Él diga. Y si algo no lo puedo hacer, decirle, ayúdame Dios, para poderlo hacer. Entonces aquí nos dice que es grande la alabanza en la ciudad de Dios. Dice, hermoso, elevación, gozo de toda la tierra, monte de Sión, los confines del norte de la ciudad del gran rey. Entonces aquí nos habla de Sión. De Sión es otra vez Jerusalén, ¿cierto? Y esto es, y no estoy hablando de Jerusalén, la gente cuando hablamos de Jerusalén piensa que es en Israel. No, Jerusalén no queda en Israel porque allá ya no hay el templo. Lo importante de Jerusalén era el templo y ese templo fue destruido. Entonces la Jerusalén terrenal ya no existe. No existe la Jerusalén terrenal. Existe la Jerusalén celestial, que ¿cuál es? Es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Todos los que nos hemos arrepentido, independientemente si son judíos o no son judíos. Mire, ¿quiénes son los primeros que formaron Jerusalén? La primera iglesia que hubo fue una iglesia judía, ¿cierto? La primera Jerusalén que hubo, o Jerusalén empezó con una iglesia judía. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles y muchos judíos, cuando vino el Espíritu Santo, fueron bautizados. Ahí fue la primera iglesia. Todo eso porque el Espíritu Santo descendió y los unió como uno solo. Lo primero que hizo el Señor fue que en el día cuando Él resucitó, sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Ahí les dio vida. Pero para Él conectarlos a todos como iglesia, trajo el Espíritu Santo sobre ellos y los conectó como iglesia. ¿Cierto? Conectó a todos como iglesia. El Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos y todos hablaban y todos se comunicaban y tenían todo en común.
¿cierto? Entonces, un Espíritu Santo que es individual para cada uno cuando nacemos, pero también un Espíritu Santo, un Espíritu de Dios que llena la iglesia y nos hace uno solo, a todos los hijos de Dios, nos hace uno solo, nos hace una sola persona, pensar igual, creer igual, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pensamos? En alabar al Señor, no en glorificarnos a nosotros, no en exaltarnos a nosotros, sino en hablar de Cristo, para que otros vengan a Cristo, para que sean salvos también como nos salvó el Señor a nosotros. Hermosa elevación de gozo de toda la tierra del monte de Sión, los confines del norte de la ciudad, del gran rey. El gran rey sabemos que es Jesús. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Y esta palabra baluarte es un refugio, un amparo. Casi siempre tengo que ir a mirar qué es baluarte, ¿cierto? Una altitud, un refugio, o sea, algo que es alto y entonces ahí nos podemos guardar, ¿cierto? En las cosas altas nos podemos guardar. Entonces el Señor es el Altísimo, Él es nuestro baluarte. ¿Y qué es lo alto, mis amados? Que estuvo en alto en la cruz. Y dijo el Señor, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré hacia mí. Cuando Él dijo que iba a ser levantado, era que iba a ser crucificado, iba a ser levantado en un madero. Y Él dijo, a todos atraeré hacia mí. Entonces, Dios se dio a conocer y Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Él es nuestro, Él nos salvó, mis amados. ¿Dónde nos salvó? ¿Cuál es nuestro refugio? La cruz. Y no me estoy refiriendo a una cruz de madera, no. Lo que la obra de Jesús. Estoy hablando de la obra de Jesús al morir por nuestros pecados. Porque aquí los reyes se reunieron, pasaron a una. Ellos vieron así, quedaron atónitos, se aterraron y huyeron. Un temblor se apoderó de ellos. Allí, dolor como de la que está de parto. Con viento, el solano destroza naves de Tarsis. Entonces aquí está hablando de otros reyes que corrieron. O sea, existe el reino de las tinieblas, pero existe el reino de la luz, ¿cierto? Él nos traspasó del reino de las tinieblas, Jesús nos traspasó del reino de las tinieblas al reino de Él. El Padre nos traspasó al reino de Él, que es el reino de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí están hablando del gran rey. Ellos no tienen el gran rey. O sea, las tinieblas tienen reyes, tienen potestades, claro que sí. Hay principados y hay reyes en las tinieblas, por supuesto. Hay rey de la mentira, hay rey del engaño, ¿cierto? Hay potestades que son autoridades en cosas de las tinieblas, en la oscuridad. Pero el Señor es la autoridad en todo lo que es de la verdad, de todo lo que es justo, de todo lo que es santo, de todo lo agradable, de todo lo que es luz. Entonces, delante de la luz, las tinieblas retroceden, las tinieblas huyen. Dice, con viento el solano destroza naves de Tarsis. Aquí nos está hablando que el Señor destroza con su viento. ¿Y este viento qué es? Es el Espíritu Santo. Pero también podemos decirlo que es nuestra vida, ¿cierto? El Espíritu también que mora en nosotros. Con ese Espíritu que Él nos ha dado, que es el mismo Espíritu Santo en nuestra vida, destrozamos naves de Tarsis, destrozamos todo aquello que no viene de Dios. Como lo habíamos oído, así hemos visto. En la ciudad de JHWH de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, Dios la consolida para siempre. ¿Sí es? O sea, Dios le da autoridad a aquellos. Él dice, vayan y sean pescadores de hombres porque Él nos ha dado autoridad, porque Él es el que nos consolida por ser su ciudad santa. Hemos considerado a Dios tu misericordia en medio de tu templo. Entonces, la misericordia de Dios está en medio de su templo y ese templo principal es Jesucristo que murió por nuestros pecados. ¿Cierto? El Señor dijo, destruyan este templo y se estaba refiriendo a su cuerpo y en 3 días lo levantaré. O sea, el templo de Jerusalén, mis amados, está activo porque el templo es el cuerpo de Cristo y ese cuerpo, mis amados, ahora ¿quiénes somos? Nosotros, ¿cierto? Por eso el Señor dice, coman mi carne y beban mi sangre. Y así es que nosotros somos el cuerpo de Él, ¿cierto? Por eso la gente también que niega la Santa Cena, ¿cómo son iglesia? Uno se pregunta, la gente que niega el bautizarse en agua, la gente que niega si el Señor mandó, hace esto en memoria de mí, el Señor mandó a comer la Santa Cena como representando
que recibimos, comemos su cuerpo y bebemos su sangre, que fue que rescató nuestros pecados, que fue por eso que es el verdadero templo. Y así nosotros nos unimos también como hermanos en comunión, porque eso se hace en comunión. La Santa Cena no se hace solo. O sea, no se hace, yo voy a comer un pan y un vino como me enseñaron en alguna iglesia. Así no es. Se hace en comunión, 2 o 3 personas. Eso es iglesia. ¿Cierto? 2 o 3 personas. Y Dios nos reúne para hacer eso. Y dice que cuando lo hagamos en memoria de Él. ¿Cuándo? Cuando se pueda hacer. Porque si yo estoy sola en el momento, no tengo alguien con quien reunirme, pues no lo puedo hacer. Pero el momento que yo esté con alguien y pueda reunirme con esa persona que también es hijo de Dios, que cree en el Señor, porque no, yo no puedo, no hay comunión con las tinieblas. Yo no le puedo decir a alguien que no cree en Jesús, venga, comamos la Santa Cena. Venga, compartamos, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No, tiene que ser alguien, por eso el Señor nos manda a hacer iglesia, para cuando hagamos iglesia, con esas personas podemos compartir también la Santa Cena. Entonces, es la misericordia de Dios, su cuerpo y su sangre son nuestra gran misericordia. La gente dice, el Señor tiene misericordia y Él me va a perdonar. Claro que sí, mi amado, claro, pero en Cristo, en su cuerpo y en la sangre de Cristo. Pero si tú no vas al perdón, no es que Dios te negó el perdón, tú te lo negaste. Porque la misericordia de Dios es su templo. Dice, hemos considerado a Dios tu misericordia en medio de tu templo. Es en el medio del templo del Señor donde está la misericordia. Porque es Jesús, su cuerpo y su sangre. O sea, considerar que Él murió por mis pecados, que Él derramó su sangre por mis pecados. Según tu nombre, Dios, así tu alabanza hasta los confines de la tierra. Justicia está llena tu diestra. Entonces el Señor es justicia, porque el Señor no va a dejar sin pago al impío, mis amados. O sea, no es que Dios simplemente yo hice pecado y ya Dios dijo no, ya, le perdono y María no, ya eres inocente, pero nadie pagó. No, Dios hace justicia, Jesús pagó. O sea, a mí no me pueden decir, todo mi pecado ya fue pago. Nadie puede decir que el Señor fue injusto, porque la justicia implica declarar al inocente, inocente, pero condenar al culpable. Entonces yo pequé, yo hice cosas malas, soy culpable, sí, pero cuando Cristo tomó mi lugar, Él fue el que pagó, ¿cierto? Como yo estoy unida a Él, Él pagó, yo soy una con Cristo, Él pagó por mí. Eso es lo que significa unirme a Cristo, saber que ya todo estuvo pago. Pero si no creo en Cristo, si no me uno a Cristo, ¿cómo voy a decir yo soy inocente porque ya pagué? Es que ya yo fui condenada. No se puede condenar a una persona 2 veces, mis amados. Si alguien va a la cárcel porque robó, él va a la cárcel, pero no lo pueden cuando sale, que ya está libre, que ya cumplió su condena y sale, no lo pueden volver a meter a la cárcel por el mismo delito. Es decir, robó hace un año, pagó, estuvo otro año pagando, salió y lo van a volver a condenar por un pecado cometido hace rato que ya lo pagó. No lo pueden. Si vuelve, o es otra cosa. Pero en Cristo la cuestión es que Él murió por todos mis pecados, presentes, pasados y futuros, cuando realmente creo en Él. O sea, Él ya lo vio todo. Él recogió todo y murió por todos ellos. No es que cuando yo vengo a Cristo, entonces Él murió por mis pecados, pero si sigo pecando, entonces ya me condeno porque Él ya murió por los anteriores. No, Él murió por todos mis pecados. Todos, aun los que yo no conozco. Y eso no significa, entonces, como Él murió por mis pecados, entonces yo voy a seguir pecando y con gran complacerme en el pecado. El que se complace en pecar no es hijo de Dios. Porque el Señor dice, porque el Espíritu mora en él y no lo deja pecar. Porque el Hijo de Dios mora en él y no lo deja pecar. O sea, si alguien pertenece a Cristo, no puede complacerse en el pecado. ¿Puede pecar? Claro que sí, pero no se complace en él. Y el Señor lo llama a cuentas y el Señor lo disciplina y el Señor, Él lo restaura, el Señor. Por eso nadie puede tomar autoridad sobre alguien, ¿cierto? Porque el Señor restaura. Nadie puede desechar a alguien, porque el Señor restaura. El Señor siempre restaura, pero eso no implica el que es un violador, entonces dice, no, yo violé, pero yo me sigo arrepintiendo y sigue violando. Pues esos son pecados que yo considero que no. O sea, no, el Señor puede perdonar a un violador, sí, pero lo cambia, lo restaura, porque es que ser un violador es ir un pecado contra el otro, mi amado, o sea, contra alguien y abusar. O sea, es terrible porque es coger a alguien y someterlo. Entonces, en eso no creo yo.
O sea, yo no creo a alguien que siendo un violador, Dios lo sana y después sigue haciendo lo mismo. No, en eso no creo. Y de esa persona yo iría, y si Dios lo perdonó, ya es cuestión de Dios y Él sabe, pero yo no creería en esa persona. Porque tienen que mostrar frutos de arrepentimiento. Dios lo hace una nueva persona. ¿Cómo alguien va a ir a saber que le está haciendo daño a alguien? Es que le está haciendo daño a otra persona que va a dejar de creer en Dios porque ese abusó de él. Por eso hay pastores y sacerdotes, hay pastores evangélicos y sacerdotes católicos abusando de niños. Eso no tiene perdón. O sea, ¿cómo alguien vestido va y predica y va y abusa? Eso no es de Dios. Eso es para hacer perder a los niños, para hacer perder a las otras ovejas. Entonces yo en esas personas no creo. Ay, que me arrepentí otra vez. No, sí, se arrepintió, pero usted hizo eso, usted no debería volver a predicar. Usted no debería volver a pastorear. Usted no debería volver a ser sacerdote, ni tampoco llamarse ministro de Dios, ni pastor. Mejor quédese por allí, quédese mejor calladito. El Señor sí llama a ser pescadores de hombres, pero no a hacerle mala fama, ¿cierto? Al Señor. Entonces, según tu nombre, Dios, así tu alabanza, hasta los confines de la tierra de justicia está llena. Tu diestra, o sea, el Señor hace justicia. Él hizo justicia en Cristo. Alégrese en monte de Sión, regocíjense, hijas de Judá, a causa de tus juicios, mire, de la justicia de Dios. Andad por Sión e id en derredor de ella, contad sus torres. Fija vuestra atención en sus muros, recorred sus altares, para que contéis a generación siguiente. Mis amados, entonces nosotros vamos a ir a mirar a Jerusalén que no existe. A mirar no, es mirar la iglesia, para que miremos las maravillas de la iglesia. Yo estaba leyendo ahorita como en Isaías, que estaba diciendo que el Señor, recuerde que hay en Apocalipsis menciona esa Jerusalén que es hermosa, que es la esposa del Cordero, ¿cierto? Eso somos nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué es hermosa? ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos apreciarnos como hijos de Dios y apreciar a todos nuestros hermanos que son hermosos. No podemos hablarles de manera desmedida, ¿cierto? Hay gente que le habla al otro, es que usted no le habla de una manera indecorosa. Y cuando el otro también es hijo de Dios, eso no se debe hacer. Y aún aquella persona que todavía no es hijo de Dios, pues es que usted no lo sabe si en cualquier momento va a ser llamado. Tampoco le puede hablar de esa manera. Y además, que el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. Tanto el hombre, que es del varón, y la hembra, fueron hechos a imagen de Dios. Entonces, por eso no podemos hablar de una manera mala a una persona. Ahora, es diferente uno decirle lo que está en la escritura. Uno le dice, mira, esto no le agrada a Dios, esto. No es atacar a la persona, es decirle lo que está en la escritura. Es diferente. Porque hay gente que va y coge la escritura para ir a apedrear a otro. Y la escritura no se pueden volver rocas para ir a apedrear a nadie, porque el Señor dijo, yo no te condeno. Mis amados, Jesús vino a la tierra y dijo, yo no condeno. ¿Por qué vamos a condenar? No vamos a condenar. Cristo fue a salvar. La gente está condenada si nosotros les decimos, mira, eso es condenada si oyendo la palabra la rechazan. Se condenan solos si nunca creen en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es esta escritura, pero también Jesús encarnado. Jesús es la palabra, el Logo se hizo carne. Si no creen, ¿cómo van a creer en Jesús si no creen en su palabra? ¿Usted cree que alguien va a creer en Jesucristo si no cree en la palabra de Dios? Una señora recientemente, yo le dije, es que yo creo que María, y eso lo digo a todo el mundo, es que María es una mujer igual a todos nosotros. Y se ofendió conmigo. Porque ella dice, no, María, pero es que María no tuvo relaciones sexuales como tenemos las mujeres. Claro que María sí tuvo relaciones sexuales como las otras mujeres, y ella tuvo otros hijos. Jesús sí vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Es obvio porque él venía el Hijo de Dios. Y para demostrarse que era nacido de Dios completamente, que no intervino un hombre ahí, que fue la voluntad de Dios. Pero María tuvo otros hijos. Pero yo también le decía a ella, es que tener relaciones con el esposo eso no es pecado. Es que llaman pecado a una cosa que no es. Y por eso a María la llaman y es que tiene que ser virgen eternamente. Porque si no, ya no es santa. No es digna. Bueno, y el hecho de que una persona sea santa, ¿cierto? Porque todos debemos ser santos como Él es santo. No significa que se rinda adoración. No significa que se le alabe. No significa eso. Tampoco. Y entonces, ¿qué digo? Es que María, tener relaciones con el esposo no es pecado. ¿Quién dijo que eso es pecado? María las tuvo y no pecó.
Pero eso no significa que María sea digna de adoración. No, el único digno de adoración dice la palabra, el Cordero y el que está sentado en el trono y el Padre, ¿cierto? Son los dignos de adoración, solo Dios, que es uno solo. El Padre y el Hijo uno solo son dignos de adoración, nadie más. Entonces aquí dice, porque este Dios, nuestro Dios, eterno y para siempre, Él nos guiará hasta morir. Entonces mire, el Señor siempre nos va a guiar hasta morir. Él nos va a guiar hasta morir. Bueno, ¿y por qué les dije lo de María? Bueno, porque eso me pasó justamente hoy, ¿cierto? Entonces, si una persona no cree en la palabra, que es la escritura, mis amados, lo que le está diciendo, no cree en la escritura porque ella me dijo. Yo le dije que no creían que María, yo no creía en María, o sea, creo en María y en todas las personas de la Biblia, y les dije, creo mucho más que ustedes en el hecho de que yo sé qué hicieron ellos. O sea, creo en lo que ellos hicieron, cada cosa que ellos hicieron realmente, no cosas que ellos no hicieron. Cosas que aparecen, que María fue ascendida al cielo, que en cuerpo, y no eso no dice la Biblia. Y aún así, si hubiera sido así, porque si hay menciones a hombres que ascendieron al cielo, como Enoc, como Elías, ¿cierto? Ellos se fueron. Ellos se fueron y no se les encontró el cuerpo acá. Dios se los llevó con todo y cuerpo. Y eso es una muestra de que muchos, es una manifestación de Dios nos está diciendo, es que como dice en el Nuevo Testamento, no todos vamos a morir. Hay algunos cuando venga el Señor, Dios nos va a llevar en cuerpo porque simplemente transformará nuestro cuerpo y lo llevará con Él. Eso tuvo que hacer con ellos también. Les tuvo que transformar el cuerpo para llevárselos. Porque ese cuerpo no podía ir con el Señor. Entonces esas personas están representando lo que el Señor va a hacer con nosotros. ¿Cierto? Que Él nos va a llevar en cuerpo a algunos que estemos con vida cuando Él esté aquí, pero no con este cuerpo, nos transformará este cuerpo y nos llevará. Entonces es lo que significa esas personas, pero entonces yo no voy a orar a Elías y a Enoc porque Dios se lo llevó. Yo no voy a orar a María porque Jesús nació de María. No puedo. O sea, el Señor hace la obra, usó a María, usó a Elías, usó a Enoc. La gloria es para el Señor, ¿sí? La gloria no es para el instrumento, porque ellos son creación de Dios y solamente Dios es el digno de adoración. Porque murió por nosotros, porque nos creó. Y esa es la diferencia. Entonces ella me decía, pues entonces, ¿por qué crees en la palabra si la palabra la escribieron hombres? O sea, yo le dije, yo no creo en las cosas que escribieron hombres. Lo que escribieron de María, que no está en la Biblia, no es verdad. Me dijo, pero eso usted cree en la Biblia. Y yo, sí, yo creo en la Biblia, pero la Biblia la escribieron hombres. Y bueno, sí la escribieron hombres inspirados por Dios. Y es diferente. Y yo le decía a ella que leyera el Salmo 22, pero me dijo que no lo iba a leer, porque no le interesa. Y el Salmo, yo le decía, el Salmo 22 dice que el que habita, dice que el Señor, nos está hablando de lo que el Señor padeció en la cruz. Porque ella me decía, porque creo en la Escritura. Yo le digo, creo porque lo que hay dicho se ha cumplido. Porque es palabra de Dios. Solamente ¿quién puede saber todo lo que va a pasar? Dios. Y el Señor nos ha hablado de todo lo que va a pasar. El Señor nos dijo que iba a enviar a su Hijo Jesucristo. Lo dijo desde hace tiempo, desde Isaí, desde el Salmo 22, y eso es de David. Y David existió muchísimo antes de que Cristo viniera. ¿Cierto? Como 28 generaciones antes de que Cristo viniera. Nos dijo que Jesús iba a venir. No sé si tanto tiempo antes el Señor avisó que venía el Cristo y se cumplió, porque el Salmo 22 es eso, dice que el Señor iba a ser crucificado, que le iban a robar las ropas, que lo iban a crucificar en las manos y los pies, y que iban a repartir sus vestidos, y que lo iban a insultar, ¿cierto? Y se cumplió. Entonces, ¿yo cómo no voy a creer una escritura que se cumplió? Es que el antiguo y el nuevo es una sola pieza, no cambian. El antiguo nos revela lo que va a pasar en el nuevo. En el nuevo dice, se cumplió, mire, lo que el Señor dijo, se ha cumplido. Entonces yo creo en eso. Por eso yo creo en la palabra. Entonces, como alguien que no cree en la palabra, digámoslo así, la escritura, pero no la escritura inspirada por Dios, y la escritura, creer en la palabra, pero guiados por el Espíritu Santo. No porque hay gente que llega y mira la palabra, mira un texto, y así es, y no lo entienden bien. Es guiados también por el Espíritu Santo, porque la escritura está ahí, pero no todo el mundo la entiende. Mira, el eunuco estaba leyendo la palabra, ¿cierto? Pero tuvo que venir Esteban, que ya estaba lleno del Espíritu Santo para explicársela, porque el eunuco todavía ni siquiera se había bautizado, no se había arrepentido, porque no sabía de qué arrepentirse. ¿De qué tenía que arrepentirse? Tenía que arrepentirse, cambiar de mente y creer en Jesús. Pero ¿cómo iba a creer en Jesús si nadie le había dicho quién era Jesús? Hasta que vino Felipe y le habló de Jesús. Entonces él sí se arrepintió ahí mismo. Y entonces se bautizó. ¿Cierto? Entonces
alguien que niega la escritura, la Biblia, ¿cómo dice que cree en Jesús? O sea, ¿cómo usted cree en un Jesús que vino en carne cuando no cree en el Logos, que es la palabra de Dios que siempre ha existido? Es que esta palabra es una con Dios. Entonces, porque este Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará hasta morir. O sea, Él estará con nosotros y nos guiará hasta que nos muramos en esta tierra. Es lo que entiendo. Y bueno, entonces aquí termina. Vamos a leerlo en la traducción, en el Salmo 48, la traducción Biblia textual. Es una de las traducciones que más les aconsejo leer. Es una muy buena traducción. Es una traducción literal. Tan literal es que el nombre de Dios lo pone YHWH, porque realmente el nombre de Dios, el que le traducen como Jehová o Yahvé, eso no es verdad. Yo lo trato de decir siempre, pues yo predico mucho de eso. ¿Por qué? Porque ese nombre fue olvidado y de ese nombre solamente quedó la Y, la H, la V y la H. Pues lo digo ahorita en español, pero en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, pero las letras eran en hebreo, el nombre del Señor estaba en hebreo y era YK by Hey, eran 4 consonantes y 4 consonantes no son pronunciables. ¿Y por qué la Biblia se puede pronunciar todo lo demás? Por ejemplo, este Salmo 48 está escrito en hebreo, ¿cierto? Pero entonces si está escrito en hebreo y el hebreo es consonántico, entonces, ¿cómo es que lo podemos pronunciar nosotros? Porque ellos pronunciaban todas las palabras del Señor y se las sabían de memoria, los judíos. Pero el nombre de Dios no se lo saben. Vaya, pregúntenle a un judío cómo se dice el nombre de Dios. Ellos ni siquiera saben, porque ellos dicen que pronunciar el nombre del Señor, que es muy sagrado, y para no blasfemarlo, entonces ellos dejaron de pronunciarlo. Porque como dicen en Éxodo 20, no usarás el nombre del Señor en vano. Entonces ellos, para no usarlo en vano y no blasfemar el nombre del Señor, ¿qué hicieron? No lo volvieron a pronunciar. Y si uno deja de pronunciar una palabra, pues es muy sencillo. Nunca, después del tiempo, se le va a olvidar. Entonces ellos realmente no es que no quieran, es que ellos no saben cómo se pronuncia. Pero cuando vino Cristo, Eureka, pronunció ese nombre. Él vino y les dijo, mire, así es que se pronunció, así es que el Señor dijo que se pronunciaba el nombre cuando se le apareció a Moisés. Así se pronuncia este YHWH. ¿Lo va a decir qué consonantes, con qué vocales va? No, mis amados, no. Los pasajes en los que está YHWH en griego lo traducen como Dios, como el Señor, ¿cierto? Pero no traducen como ustedes dicen Jehová o Yahvé. Los únicos que traducen de esa manera es los testigos de Jehová, porque ellos siempre quieren tener ese nombre Jehová ahí. Y entonces en el Nuevo Testamento ellos ponen el nombre Jehová en su Biblia, que es la traducción del Nuevo Mundo. Ellos lo ponen ahí, pero en el original el griego no está el nombre Jehová. Y en el original hebreo tampoco está el nombre Jehová, es que no está. Porque el original está en consonántico. Es consonantes y no está la palabra, no están las vocales. Entonces dice Salmo 48, cántico, Salmo de los hijos de Coré, grande es YHWH y digno de ser alabado, grande de manera, en la ciudad de nuestro Elohim, en su santo monte. Hermosa elevación, gozo de toda la tierra, monte de Sión, vórtice del Aquilón, ciudad del gran rey. Elohim entre sus palacios, descuella como alta torre. He aquí los reyes de la tierra se aliaron y avanzaron unidos, pero al verla así quedaron abismados, se turbaron y huyeron aterrorizados. Allí les sobrecogió un temblor, dolores como de parturienta. Con el solano quebraste las naves de Tarsis. Tal como lo oímos, lo hemos visto en la ciudad de YHWH Sebaot, la ciudad de nuestro Elohim. Entonces YHWH está hablando pues del nombre de Dios, que yo les he dicho que es Jesús el Nazareno y Rey de los judíos, y Sebaot es de los ejércitos. Y ese ejército, el Señor tiene ejércitos humanos y celestiales. Nosotros como iglesia de Dios hacemos parte del ejército de Dios. Entonces dice, en la ciudad de YHWH de los ejércitos, la ciudad de nuestro Elohim, Elohim la afirmará para siempre. Dios nos afirmará como hijos de Dios para siempre. Es el Señor, por eso nosotros no es que podamos hacer esto o aquello. Mis amados, si usted es hijo de Dios, usted no puede seguir pecando porque Dios no lo va a dejar. Dios no va a dejar. Si realmente usted ha nacido de nuevo, Dios lo va a reprender de una manera que usted no se le olvide, para que no lo vuelva a hacer. Nos acordamos de su misericordia en Elohim, en medio de su templo. Como tu nombre, oh Elohim, así tu loor llega hasta el extremo de la tierra.
Tu diestra está llena de tu justicia. Alegres en el monte de Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de sus juicios. Rodead a Sión y andad alrededor de ella. Contad sus torres. Observad atentamente su antemuro. Contemplad su ciudadela, para que lo contéis a la generación venidera. Sí, es para contar eso que el Señor ha hecho en nuestra vida, contárselos a otros. Cierto que es el llamado que el Señor nos hace como ser pescadores de hombres. Que así es Elohim nuestro Elohim, eternamente y para siempre. Él nos capitaneará más allá de la muerte. O sea, Él será el que nos gobernará aún más allá de la muerte. Siempre será nuestro rey. Entonces el Señor dice en su palabra, ¿quién puede juzgar al esclavo de otro? Para su propio amo está en pie o cae, pero en pie se sostendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Entonces, aunque Pedro, Jesucristo los llamó a ser pescadores de hombres, vemos a un Pedro que él flaqueó muchas veces. Mire que él hasta negó al Señor, 3 veces lo negó, pero aún así es que el Señor lo sostenía. O sea, cuando Dios nos manda a ser pescadores de hombres, no nos dice, ustedes nunca van a volver a cometer errores, no. Lo que el Señor nos dice es, yo los voy a sostener a ustedes mucho más allá de la muerte. O sea, no se preocupen, es confianza en el Señor. O sea, Dios nos manda a ser pescadores de hombres, pero no en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Hijo de Dios. Por eso dice, vengan en pos de mí. No es que uno haga la obra, es que Él la hace porque uno está caminando con Él, ¿cierto? Entonces, si uno camina con Él, Él está haciendo la obra, ¿cierto? Porque uno camina con Él porque Él está dentro de nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia, Señor Dios Todopoderoso. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques, que nos llenes, que nos santifiques, Señor, y que tu gracia y tu amor, Señor, sean llenándonos cada día de nuestra vida, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Enséñanos cada día, Señor amado, a ser realmente pescadores de hombres unidos a ti, Señor Dios Todopoderoso, para que tu nombre sea exaltado en nosotros, para que seamos esa ciudad santa, sin mancha y sin arruga, que tú has dispuesto que sea tus hijos unidos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día.